Muchísimas gracias. Antes de comenzar, quiero disculparme el día de ayer definitivamente por una cuestión de carácter laboral emergente, no tenía contemplada. Me fue imposible estar con ustedes por acá, pero bueno, quiero agradecer el espacio y que hayamos podido diferir esta charla con ustedes en este formato desde la grabación, ya que el día de hoy, justo 5 de noviembre, también es imposible estar con ustedes, pero bueno, con toda la disposición de poder colaborar en este tercer homenaje al doctor Alfonso Martínez Lascano. Estoy muy honrada por la invitación. Quiero agradecer a la doctora Carolina Ramón por las gestiones y el ímpetu de llevar a cabo estos foros, a todas las personas involucradas para hacerlo posible y por supuesto a las personas que hoy nos acompañan. Y bueno, comencemos con el tema, la gestación subrogada, aspectos sociales y legales en América Latina, puntos para su reflexión. Como es habitual, a mí me gusta siempre comenzar con la identificación de un caso detonador que nos permita poder ahí ir cachando algunas reflexiones aterrizadas sobre todo a los contextos de América Latina y el Caribe, y tal es el caso de la experiencia de Marcela. Marcela es una mujer tabasqueña que suscribió un acuerdo de gestación subrogada con Saúl, un ciudadano israelí. Ella siempre pidió saber el nombre y datos del padre intencional porque nunca tuvo un documento a la vista, se le fue violado el derecho a la información, el derecho a la verdad, pues para que ella tuviera el conocimiento de quién era Saúl. La agencia siempre le dijo que él no quería saber nada de ella, y cuando finalmente conoció a Saúl, él le dijo que a él le dijeron lo mismo. Es decir, la agencia le dijo, mira, Marcela no quiere saber nada de ti, nosotros nos encargamos, todo bien. Durante el embarazo, Marcela enfrentó malos tratos y desarrolló anemia desde el segundo mes, lo que la mantuvo en cama por un tiempo. La agencia le dijo que al llegar al hospital para el nacimiento, Marcela debía fingir y decir que el bebé era suyo y que ella iba a hacer todos los papeles, todos los pagos, para que nadie sospechara, pues era peligroso para el padre intencional acudir con ella dado el clima de persecución a padres intencionales extranjeros en el estado. En el hospital, antes de entrar a la cesárea, una enfermera le hizo firmar frente a una abogada un documento bajo protesta de decir verdad de que su embarazo no era producto de un acuerdo de gestación subrogada, y tras el nacimiento de la bebé, era una niña, ella se encargó de pagar y retirarse con ella para entregárselo posteriormente a Saúl, fuera evidentemente del hospital. Posteriormente, tras 2 meses buscando obtener documentos de identidad, la bebé por fin se pudo estar con el papá, es decir, con Saúl, y poder irse a Israel. Marcela, sin embargo, estuvo preocupada, estuvo juzgada y estuvo en una especie de estrés post-trauma durante más de un año, toda vez que ella fue acosada por fiscalía, recibía citatorios constantes, la amenazaban con ser investigada, con iniciar vinculación a proceso en su contra, toda vez que era una mujer gestante y había sido parte de un procedimiento ilegal, mientras que Saúl ya había podido irse a Israel, dado que la empresa facilitó en todo momento que él saliera con la menor, con la bebé, fuera de México, mientras que a Marcela, abusando del total desconocimiento de ella, la ignorancia, la precariedad y la vulnerabilidad en la que ella se encontraba, pues bueno, la agencia simplemente se lavó las manos. Y bueno, con esto hubieron grandes consecuencias legales, y este caso nos ilustra precisamente la complejidad y todos los riesgos
asociados con la gestación subrogada en México, en este caso, por ser esta experiencia, pero así también en todos los lugares de América Latina y el Caribe, toda vez que acá siempre hay que separar, que cuando estamos en un país en vías de desarrollo, un país subdesarrollado de cara a la occidentalidad, ¿no? Pues desgraciadamente quienes se ven enfrentadas a este contexto de vulnerabilidad, pues son las mujeres empobrecidas, que no pobres, hay que decirlo, son las mujeres empobrecidas. La siguiente, por favor. Y bueno, para poder ir entendiendo un poco a través de esta plática, hay que ir entendiendo estos tipos y estas definiciones de gestación subrogada. La gestación subrogada, pues bueno, este es el proceso en el que una mujer se embaraza con la intención de entregar al niño a otra persona o pareja, quienes serán los padres legales. Y tenemos dos subtipos, que es la gestación subrogada altruista, que es donde la gestante no recibe beneficio económico, ¿no? Y esta justificación sobre todo se basa en la solidaridad, y la gestación subrogada comercial, donde la gestante recibe una compensación económica por los servicios prestados. Es muy importante también entender el contexto de América Latina frente a los países occidentales, porque en países como Australia, como Países Bajos, como Estados Unidos, utilizan la justificación de la gestación subrogada altruista para poder llevar acuerdo entre particulares, ya sea por medio de alguna agencia de subrogación o no, pero llevan a cabo estas acciones contractuales por puro sistema de solidaridad, y esto digamos que es como, les funciona como un paraguas para llevar a cabo cierto tipo de ejercicios legales, donde el nombre de la madre subrogada se pierde en un claroscuro de parámetros legales, y entonces encontramos estas adecuaciones, estos vacíos legales que son utilizados por personas sobre todo que tienen pues esta capacidad, porque la tienen, una capacidad económica y esta accesibilidad de información y accesibilidad de derechos, eliminando cualquier barrera física, material o legal que pueda jugar en su contra, ¿no? En contra de los padres que desean ser padres desde su intención, y que logran concretar ser unos padres en totalidad cuando utilizan este argumento de la gestación subrogada altruista, ¿no? Y por el otro lado tenemos la gestación subrogada comercial, que también suele ser una justificación para ser utilizada frente a países empobrecidos, porque significa una suerte de rescate a las mujeres que por su precariedad pues necesitan llevar a cabo este tipo de acciones contractuales. Entonces, tanto por un lado como por el otro, sea altruista o no, tenemos digamos, este juego en donde se perpetúan cierto tipo de estereotipos de la mujer empobrecida, donde por un lado somos rescatistas, ¿no? Países desarrollados rescatamos a las mujeres en contextos de guerra, incluso en contextos de pobreza y de vulnerabilidad, los rescatamos, pero por el otro lado pues también ellas pueden ser solidarias, entendiendo pues la necesidad y los deseos de los padres y las madres por intención. La siguiente, por favor. Y bueno, también es importante traer acá a colación lo que es la definición de la paternidad y la maternidad frente a la gestación subrogada. Ya les decía yo, madres y padres biológicos son aquellos quienes aportan el material genético, mientras madres y padres intencionales son quienes planean criar a un niño desde su nacimiento. Ojo, pueden ser coadyuvantes ambas, sí, pero no necesariamente. Es decir, yo puedo ser una madre por intención y no necesariamente puedo aportar el material genético. Y la gestante subrogada, pues bueno, es la mujer que se somete al proceso de implantación o inseminación por medio de una técnica de reproducción asistida con la finalidad de llevar un embarazo a término y dar a luz a una persona que luego
será entregada a los padres intencionales o biológicos. La gestación subrogada entonces, como vemos, pues nos plantea esta serie de definiciones y también con ello problemáticas, porque yo les diría, bueno, esto es una definición que se ha hecho a través de interpretación, en lo personal a través de estar revisando algunos códigos nacionales, muy por debajo de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, como algunas otras reformas y otras iniciativas de América Latina y el Caribe, ¿no? Sin embargo, con ello también lleva a cuestionarnos, bueno, pero ¿quiénes son desde el punto de vista jurídico las madres y padres biológicos? Porque una mujer subrogada también es una madre biológica y entonces vamos a tener este tipo de interacciones donde vamos a tener que plantear cuáles son los límites y cuáles son las restricciones de los derechos humanos, ¿no? Como más adelante veremos con unas fórmulas que quiero traer por acá, que podamos utilizar para tener este tipo de situaciones. Y bueno, la que sigue, por favor. Siempre ha sido importante, sobre todo para entender desde una perspectiva de género, cuál es la genealogía en cierto tipo de circunstancias jurídicas. Y pues bueno, aquí como pueden ver en las diapositivas, entre comillas, ojo, podemos establecer que el código de Hammurabi en 1780 ya disponía que la mujer estéril que quería tener hijos, y yo lo pondré aquí entre comillas, porque en realidad, pues más que el deseo de la mujer, era el deseo del varón a su progenie, ¿no? Pero la mujer estéril podía darle a su marido una esclava con fines de procreación. Sin que éste pudiera buscarse evidentemente a otra concubina, ¿no? A menos que la primera no lograra concebir un hijo varón, pues bueno, la mujer, la esposa, la cónyuge, pues siempre podía tener esta venia para poder llevarle al varón pues alguna esclava y así se garantizaran pues esta progenie, ¿no? Y bueno, pues en realidad no es que las madres tuvieran garantías sociales, sino se garantizaba la progenie, y esto es importante resaltarlo. Y a partir de estos primeros registros, pues bueno, la figura de vientre por sustitución se ha practicado como un acuerdo entre grupos y privilegiados y personas en situación económicamente desfavorables. Aquí vemos la figura de la esclava, pero bueno, hoy por hoy lo podemos trasladar a mujeres o parejas que tienen dinero y puede darse el lujo de contratar incluso agencias internacionales que puedan proveerles un vientre sustituto. Y bueno, a raíz de ello es que plantearé el problema también sociales y el desplazamiento de lo que es una práctica privada a lo que es el libre mercado utilizando herramientas de derecho comparado, muy someramente por el tema del tiempo, pero que bueno, lo podemos ir aterrizando poco a poco. La siguiente, por favor. Bueno, María José Guerra Palmero, que es una filósofa, una escritora y una teórica feminista española, que ha estudiado mucho este caso, tanto otros casos como el tema de la prostitución, etc. Ella dice que la gestación subrogada a ella la llamaría como una bioética para privilegiados, porque sostiene que la bioética liberal no toma en cuenta cuestiones relacionadas con la justicia y la igualdad y solo apela a la autonomía y al consentimiento sin considerar las cuestiones ligadas a la desigualdad de clase social, género o incluso localización geográfica y geopolítica, permitiendo, como les comentaba, que las parejas en países desarrollados pues puedan contratar servicios de vientres subrogados mediante agencias mediadoras. Y esto pues ¿dónde nos deja? ¿Dónde dejan las mujeres, sobre todo de América Latina y el Caribe? O si bien hablamos de países de Europa, pues tenemos a mujeres también israelíes, Irak, o mujeres en contextos de ucranianas, por ejemplo, en contextos de guerra. La que sigue, por favor. Y bueno, un poco para ir esgrimiendo estos argumentos sociales y legales, tenemos los siguientes argumentos en contra.
de la gestación subrogada sobre todo recaen en las siguientes cuestiones. Número uno, que se trata de un acto mercantilista incompatible con una verdadera filiación debido cuantitativa y cualitativamente, pues la entrega previa de un hijo lleva consigo necesariamente un empobrecimiento de lo relacional sobre lo puramente económico. Es decir, estoy privilegiando el tema económico utilizando como justificante un deseo legítimo que se tiene que ver con un desarrollo de la libre personalidad, por supuesto que solo atienda a parejas privilegiadas, y dejo muy por debajo, no lo menciono, lo que pueda sentir la madre subrogada. Siendo este entonces el comienzo del fenómeno de la mercancía hombre, y esta supone entonces un riesgo para la dignidad de la mujer, porque se podría llegar a convertir por supuesto que en un útero alquilado sin la capacidad de tomar decisiones. Atenta, por tanto, contra el principio de la igualdad, independientemente del género de los padres, pues se reconocen enormes diferencias entre ser un hijo deseado a no tenerlo. Elementos desde la técnica pueden no adaptarse a las disposiciones legales vigentes y se trata entonces de actos revocables unilateralmente a requerimientos de los contratantes. Es decir, tal es el caso de Ucrania. Las mujeres ucranianas, que son hasta la fecha mujeres subrogadas, la compañía tercerista que lleva a cabo estos procesos de subrogación deja muy por de lado a la mujer y solo se preocupa de las consecuencias sanitarias físicas respecto al nacido, porque las consecuencias sanitarias físicas, psicológicas a corto, mediano plazo que pueda tener la mujer gestante no caben, por supuesto, en el paraguas de protección de los derechos humanos respecto a muchos contratos que pude analizar, y en su momento también los planteamos en una conferencia que tuvo el honor de compartir por vía de invitación del doctor Lascano, y que ahí pudimos analizar el tema de los contratos en Ucrania, ¿no? Que verdaderamente eran totalmente violatorios a los derechos de las mujeres ucranianas, porque privilegiaban, por supuesto, que el derecho de los contratantes, es decir, de los padres y madres por intención, no así de las mujeres. La siguiente, por favor. Y bueno, yo quiero establecer 3 principales ejes de debate que me parecen primordiales. Número 1, la discusión sobre si la gestación subrogada debe ser regulada o prohibida. Eso nos tocará a cada uno de nosotros poder atender de acuerdo a una fórmula del desempaque del derecho, que más adelante lo podríamos analizar. ¿Por qué este sería un primer debate? Porque el asunto de la remuneración económica para la mujer gestante, pues por definición tendría acceso a estos contratos, pero debemos de ver si es en igualdad de circunstancias. Y pues bueno, durante décadas el debate en torno a la gestación subrogada se ha dividido entre quienes consideran que es una práctica inherentemente deplorable y coercitiva, y por tanto debe ser rechazada en todas sus formas, y quienes piensan que si bien existen protecciones importantes a considerar para asegurar el consentimiento de las partes y evitar abusos, al respetar los derechos humanos, pues bueno, siempre podrá ser viables. Y una de las principales, preocupaciones que se han expresado desde el enfoque de la perspectiva de género justamente son las condiciones de desigualdad en la que las mujeres gestantes firman sus contratos y el efecto que esto puede tener en su capacidad de decidir al participar en ellos. En efecto, en los contextos económicos y sociales en los que suelen llevarse a cabo este tipo de ejercicios no deben desconocerse, pero es precisamente por ello que la regulación cobra vital relevancia, ya que la prohibición de la gestación subrogada no es solo una medida comúnmente basada en estereotipos de género y prejuicios acerca de la maternidad y la gestación y la capacidad, por supuesto, de las mujeres para la toma de decisiones, sino que además es una medida inadecuada para proteger a las partes de los abusos más comunes.
En la experiencia internacional, por ejemplo, se ha probado que una adecuada regulación de la gestación subrogada ayuda a proteger los derechos de todas las personas involucradas, en particular los de las mujeres gestantes, que son más vulnerables a los abusos en contextos desregulados. Prohibir entonces la práctica no la hará desaparecer, es prácticamente el mismo debate que se tiene acerca de la interrupción legal del embarazo, sino que en cambio fomentaría que se ofrezca a la clandestinidad y por ende los estados no podrían perfeccionar acciones proteccionistas para las partes, ni mucho menos vigilar las condiciones de consentimiento de los contratos, ¿no? Entonces tenemos por primer punto el debate sobre la regulación versus la prohibición en este caso. La segunda figura de debate es la acción contractual y la remuneración. La remuneración económica es uno de los elementos más controversiales en la discusión sobre la gestación subrogada, porque por un lado existen quienes critican que exista una compensación económica, argumentando que la cantidad que reciben las mujeres gestantes es tan baja, ¿sí?, que constituye una forma de explotación, y por otro lado hay quienes consideran que si la remuneración económica para las mujeres gestantes es muy alta, ¿sí?, entonces podría generarse una manera racional de que pudieran negarse a participar, es decir, el pago las induce a aceptar y pone su consentimiento a dudas. Esto es muy importante porque en materia de derechos humanos, si a mí me ofrecen cada vez un pago mayor, entonces hay unos sesgos, ¿no?, desde el consentimiento y desde esta crítica ética y filosófica de lo que implica el consentimiento, y entonces consiento poder ser parte de una acción contractual toda vez que el pago o la remuneración es muy elevada, y entonces pues desde el contexto académico, antropológico, social y jurídico, pues nos llevaría a grandes problemas en su análisis, ¿sí?, en sus medidores, para que posteriormente podamos perfeccionar ya sea un tema de reforma, política pública o de decisión jurisdiccional o legislativa. Entonces, fíjense cómo se balancean tanto el tema de un pago muy por debajo, tanto como un pago exacerbado. Es decir, cómo vamos a medir, cómo vamos a reflexionar acerca de cuál es el pago justo que no implique los sesgos del consentimiento, porque ojo, en una acción contractual el consentimiento, por lo menos acá en México, ¿no?, es uno de los elementos esenciales, ¿sí?, para las acciones en materia de cualquier tipo de contrato, si los vamos a analizar desde ese punto de vista. Y bueno, aquí con ello pues vamos a poder tener que esta discusión se traduce en gran variedad de regulaciones alrededor del mundo que limitan, prohíben o permiten diferentes formas de remuneración para las mujeres gestantes. Tal es el caso de California, ¿no?, que acepta que la mujer gestante reciba una compensación económica por participar en un acuerdo de este tipo, y esta, digamos, remuneración está conformada conforme al salario de un servicio prestado, y pues bueno, ahí hacen una serie de implicaciones matemáticas relacionadas al tema del salario formal y demás, que bueno, es una práctica totalmente mercantilista, más allá del altruista, que no, en estos momentos pues no pudiera yo poder explicar en su plenitud. Y pues bueno, una de las otras de las reflexiones, pues bueno, es lo que implica el turismo respecto a la acceso a los contratos, ¿no? Es decir, ¿quién accede a los contratos? Este es el tercer eje, la acción contractual. ¿Quién está accediendo
a estos contratos. Es decir, tenemos personas morales reconocidas particularmente como las personas mediadoras. Va a ser un tema que se pueda llevar a cabo en un tema privado, desde una acción con notarías, por ejemplo, con abogadas, por ejemplo, que se va a llevar a los tribunales. Es decir, cómo se van a tejer las acciones contractuales. Y me parece que estos tres ejes, tanto la regulación versus el prohibicionismo, la acción mercantilista, lo que implica el pago, y sobre todo la acción contractual. Entonces, estos tres ámbitos son importantes que empecemos a discutir para poderle darle vida a esta narrativa común, ¿sí? Y que sugiera que la gestación subrogada debe llevarse a cabo siempre con fines estrictamente apegados a los derechos humanos. La que sigue, por favor. Y bueno, acá cabe reflexionar desde la desigualdad, el consentimiento para la gestación subrogada, ¿no? Desde una perspectiva legal, la gestación subrogada presenta justamente estos desafíos significativos en términos de regulación y protección de los derechos de todas las partes involucradas. En muchos países, por ejemplo, las leyes relacionadas con la gestación subrogada son ambiguas, son inexistentes. Nos limitamos, como veíamos al inicio, a hablar de técnicas de reproducción asistida, muy eufemísticamente, pero no estamos hablando de mujeres que subrogan el vientre, ajá. Y esto pues puede generar incertidumbre y conflictos legales. Y es crucial entonces pues establecer estos marcos legales claros y que protejan los derechos de las gestantes subrogadas, los padres, los madres comitentes y los niños y niñas nacidos a través de este proceso, y garantizando por supuesto un consentimiento informado, una compensación justa y el acceso a una atención médica adecuada. Y por otro lado, pues bueno, la gestación subrogada plantea interrogantes sobre la definición de la maternidad y paternidad, como ya lo mencionábamos anteriormente, ¿sí? La que sigue, por favor. En esta diapositiva quiero nada más ser muy clara acá, que si bien es cierto que la ponencia nos aboca a la reflexión en tema de derechos humanos en Latinoamérica, pues es importante que nosotros veamos cómo California, Reino Unido y Australia pues ya tienen estas acciones regulacionistas, ¿no? Desde esta lógica de la compensación económica por acuerdos altruistas, compensatorios, por ejemplo, que tenemos en Reino Unido, si bien son acuerdos altruistas, así se les llama a estos convenios, acuerdos altruistas, pero dentro de ellos existe una compensación de gastos, es decir, ahí juega un poquito por lo que nosotros platicábamos hace un momento sobre los ejes de discusión, sobre si esto se va a remunerar o no. Y un tema similar lo tenemos en Australia, ¿no? Siguen siendo estos acuerdos, ¿no? Estos contratos privados, pero tienen fines altruistas, sin embargo, vienen por ahí cierto tipo de compensaciones por gastos que ya pueden ser subsidiados por una agencia intermediaria o no. ¿Y por qué yo traigo esto acá a colación? Porque estas experiencias pueden informarnos el desarrollo de marcos regulatorios en una región. Y aquí podemos ver, si analizamos las realidades sociales en contextos eurocéntricos, donde las madres y padres por intención buscan a países en vía de desarrollo para someterlos a una jurisdicción del foro, y es ahí donde se desdibujan estos límites y restricciones de los derechos de las personas contratantes. Es decir, tenemos por un lado a las mujeres de América Latina siendo mujeres subrogadas, ¿no? O como se dice, vientres de alquiler, desde esta perspectiva de género, mientras que ya tenemos que países occidentales están regulándolo con ciertas figuras al parecer bastante eufemísticas y bastante, pues yo les diría tácticas, ¿no? Tácticas, porque esos son. La que sigue, por favor.
Y bueno, un poco para llevar a esta reflexión qué es lo que ha pasado en el marco normativo internacional, tenemos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los Derechos de la Infancia en caso de gestación subrogada, pues ya establece desde 2014 se emitieron dos sentencias relacionadas con el reconocimiento de niños nacidos a partir de acuerdos de gestación subrogada. Tenemos aquí dos, Mineson contra Francia y Lapse contra Francia. Ambos casos son muy similares. Una pareja francesa con infertilidad viajó a California, Estados Unidos, para realizar un procedimiento de gestación subrogada con gametos de los padres intencionales. De acuerdo con la legislación de California, pues ambas parejas tenían la filiación sobre sus hijos. Sin embargo, cuando acuden al consulado francés a registrar a los infantes, pues les niegan el trámite debido a que Francia desconoce la filiación de los hijos nacidos bajo estos acuerdos, y al estar prohibidos dentro del país, pues el tribunal condenó a Francia por desconocer la filiación de estos niños y afirmó que pues con ello violó sus derechos a la vida privada, a la identidad y a la familia. Dada la consecuencia de estos precedentes jurídicos internacionales en el tema, pues esta sentencia nos presenta un primer paso para entender los límites que el respeto por los derechos de la infancia impone, ¿no? Y en las políticas de los estados con respecto a la regulación de la gestación subrogada, y entonces aquí podemos tener unos primeros antecedentes que nos van a poder ayudar a clarificar aquellas reformas que nosotros podamos implementar desde nuestro país. Ojo aquí, siempre desde una perspectiva periférica y territorial, porque más adelante también quiero acá ser muy clara, hay que cuestionar también al derecho internacional de los derechos humanos desde esta lógica occidental normada internacional, ¿sí? La que sigue, por favor. Y bueno, este informe de la relatora especial sobre la venta y la explotación sexual de niños, Maud Buccino, presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos en el que advierte que la gestación subrogada es una práctica en crecimiento y que si no se regula eficazmente, pues perjudica gravemente a los derechos de las madres y sus hijos. Ella, la relatora, especifica que no existe ningún derecho a tener un hijo en virtud del derecho internacional. Es decir, el derecho internacional no nos ha dicho ni ha marcado las pautas para que tengamos un derecho ilimitado a tener hijos por medio de la reproducción o subrogación de vientre. Ajá, entonces, ¿por qué establece que los niños no son bienes? No son bienes o servicio que el Estado pueda garantizar o proporcionar para otros seres humanos que también tienen derecho. Ajá, entonces, pues bueno, también se establece en este informe que la maternidad subrogada es una industria en crecimiento impulsada por la demanda internacional, lo que la convierte en un área de preocupación para los derechos y la protección de las infancias. La maternidad subrogada comercial, tal como se practica actualmente en algunos países, tal es el caso de Ucrania, generalmente equivale a la venta de niños, ¿sí? Y justamente ella explica que si una madre sustituta o un tercero recibe una remuneración o cualquier otra contraprestación por la transferencia de un niño, se produce una venta, tal como se define en el derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, el interés superior del niño debe ser el centro de cualquier decisión que se tome en materia de paternidad y responsabilidad parental. Y añadió Buccino que los tribunales u otras autoridades competentes deberían participar en esta decisión, ya que los contratos privados por lo general no ofrecen suficientes garantías de los derechos humanos. Y aquí conviene resaltar que también es importante hacer uso del soft law, ¿no? Tanto del derecho duro, del derecho convencional, pues también tenemos estos pequeños acuerdos, las relatorías, las sentencias como un soft law, ¿no? Que nos pudiera ser un criterio orientador hacia las decisiones que nosotras podamos tomar desde la academia, desde los tribunales, como les decía yo, desde las políticas públicas, etc. La que sigue, por favor.
Y bueno, justamente yo les decía, a ver, acá habemos abogados litigantes, habemos personas que nos hemos desempeñado desde la administración pública, habemos académicas, académicos, habrá gente que está desde la política que nos está escuchando, habrán estudiantes de derecho, en fin. ¿Cómo vamos a hacerle para formular y abordar los contextos globales frente a las realidades sociales y materiales de Latinoamérica? Es decir, ¿cuáles son las fórmulas que vamos a adoptar al momento de discutir estos casos? Si yo voy a presentar un trabajo, una tesis, una investigación, ¿desde qué enfoque lo voy a orientar para partir de ahí evitar estos sesgos, ¿no?, en materia de derechos humanos, estos vacíos legales, y que en sí pierda la finalidad, el objetivo desde nuestro planteamiento teórico? La que sigue, por favor. Y bueno, a mí siempre me gusta hacer el balance desde el marco guía de la interpretación, y para ello, pues bueno, utilizando justamente esta convencionalidad, ¿no? La Convención de Viena sobre los derechos de los tratados sobre los derechos de los tratados, adoptada en 1969 como un instrumento fundamental en el derecho internacional que establece el marco para la creación, interpretación y aplicación de los tratados internacionales. Y bueno, aquí justamente en el artículo 31, la convención nos maneja estas reglas de interpretación, que yo sé que ustedes lo saben, ustedes ya lo han puesto en práctica, pero además pues hay quizá mucha gente que no lo haya tomado antes en consideración, pero a mí me gusta mucho hacer esta técnica de interpretación justo con el desempaque del derecho, que un poco más adelante lo vamos a poder ver. Y justamente esta regla de interpretación establece el principio de buena fe, es decir, en la Carta de las Naciones Unidas, ella establece que es esencial que la interpretación de los tratados implica el actuar lealmente con sinceridad, ¿no?, evitando toda situación de ambigüedad para obtener ventajas indebidas. Pensemos entre los países occidentales frente a países desarrollados. ¿Cómo vamos a interpretar de buena fe una reforma, una acción contractual internacional, una decisión judicial? Por supuesto, el principio de primacía del texto. El texto del tratado es la expresión principal de la voluntad de las partes y su interpretación debe basarse en el sentido corriente de los términos utilizados, a menos que se demuestre que las partes pretenderían un significado especial, y por supuesto el fin del tratado. Este principio enfatiza que la interpretación debe considerar el objeto y el fin del tratado, asegurando que se logre el propósito para el cual fue creado. Es decir, ¿cuál es el objeto de una decisión de carácter trascendental? ¿Sí? Es decir, el derecho en su protección más amplia, ¿qué va a cobijar? ¿El derecho de las niñas y niños? ¿El derecho de los embriones, es decir, como objetos de derecho? ¿El derecho de las madres, de los padres por intención? Entonces, aquí es bien importante hacer este tipo de reflexiones. Por ejemplo, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos se protege el derecho de que los niños y niñas nazcan dentro de un sano matrimonio. O sea, si yo tomo la textualidad y lo interpreto en su forma más textual y más positivista, pues voy a entender que las únicas personas que pueden acceder a la subrogación de vientre es un matrimonio, es decir, padre y madre. Sin embargo, haciendo este análisis de interpretación de los tratados, pues podemos adecuarlos al tema de la territorialidad. Sobre todo esto nos va a ayudar a justificar cualquier política pública, cualquier decisión al momento de discutir el tema sobre la subrogación de vientre, cuando nos enfrentemos a su prohibición
o en su caso a su regulación. Y pues bueno, también podemos, por ejemplo, hacer uso del convenio relativo a la protección del niño y la cooperación en materia de adopción internacional de la Haya de 1993. Es decir, desde el derecho de la familia en América Latina encontramos el derecho humano para elegir el tipo de familia que se desea formar y el derecho a la filiación. Y se establecen, por supuesto, que en este convenio, la conveniencia mutua. Es decir, aquí los países podrían dirimirse los debates internacionales sobre la subrogación y similares en los estados contratantes, siempre y cuando exista esta conveniencia mutua. Y esta podría ser una regla que pudiera jugar a favor, sobre todo en los países más desfavorecidos. Claro está que en el proceso de la firma de un tratado, la interpretación de los tratados, pues siempre habrán sus reservas, pero es algo que nosotros no podemos dejar de obviar, ¿no? Cuando hay reciprocidad mutua entre países y sobre todo si esa reciprocidad, para el caso concreto, se está analizando desde un contexto en igualdad de circunstancias. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí hay algo que quizá nos pueda, bueno, no quizá, sino estoy muy segura. ¿Cómo vamos a desempacar el derecho para ponerlo en acción? Es decir, una vez que ya tenemos bien definido cómo vamos a interpretar, cuáles son los principios de interpretación de los tratados, a adecuarlos a nuestro territorio, cómo vamos a desempacar un derecho y ponerlos en acción en América Latina, en Perú, en México, en Brasil, en Argentina, es decir, cómo lo vamos a adecuar frente a los contextos de globalización, porque no hay que perder de vista que la globalización está aquí, llegó y no se va a ir para atrás, es decir, ya es una realidad internacional, una realidad social que tenemos. Y desde la Declaración 32-130 de 1900, la ONU institucionalizó el uso de la interdependencia y la indivisibilidad en las tareas de la organización. Y la Declaración sobre los Derechos del Desarrollo de 1986, la Conferencia de Viena del 93, es decir, nos dan las pautas para entender, por ejemplo, postulados importantísimos. Número 1, que no hay jerarquía entre los derechos. Es decir, estos derechos de primera, segunda, tercera generación, desde esta teoría, nos pueden hacer mucho daño. Es decir, no voy a cumplir un derecho de tercera generación porque quizá los derechos de primera generación son más importantes. Es decir, bueno, no, ya tenemos estos antecedentes que nos dicen que no hay jerarquías entre derechos. Número 2, no se pueden hacer efectivos un derecho subordinándose a otro, ¿no? Entonces va de la mano en estas tareas de interpretación y de aplicación de los derechos en acción. Y a mí me gusta mucho, además de hablar de la universalidad, de la progresividad, de estos principios de los derechos humanos, es que a partir de estos antecedentes, la interdependencia y la indivisibilidad son fundamentales. Número 1, porque la interdependencia implica este disfrute de un derecho en particular a un grupo de derechos, y que este depende de otro grupo de derechos para su realización. Y por otro lado, la indivisibilidad, que trasciende las relaciones lógicas y busca los orígenes en los déficits de los derechos. Un ejemplo que se puede ver en las diapositivas es las violaciones a la libertad e integridad de las personas en procesos de criminalización de la protesta, ¿no? Que esto lo vemos mucho en América Latina. Aquí correspondería juzgar, que al juzgar miremos no solo las violaciones últimas, sino la violación originaria. Ejemplo, la violación del derecho a la salud de la mujer subrogada, ¿no? ¿Cuál sería la violación originaria? Una integridad personal, el derecho a estar informada, es decir, la violación originaria, como en el caso que vimos de Marcela, es que no le dieron una información, un consentimiento informado, no le proveyeron de lo que estaba sucediendo, abusaron de su total ignorancia, ¿sí? Es decir, vámonos un poco más atrás.
para ir pudiendo desempacar este derecho y ponerlo en acción. La siguiente, por favor. Y en este desempaque aquí vamos a tener también estas definiciones. Cuando hablamos de la igualdad en abstracto y cuando hablamos de la igualdad en concreto. La igualdad en abstracto supone que los derechos humanos son exigibles para todos los seres humanos. Eso ya lo sabemos. En cualquier contexto político, jurídico, social, cultural, espacial, temporal, frente a cualquier sujeto, frente a cualquier estado, ¿no? Ahí vemos de la mano que otra vez vamos con este principio también de reciprocidad en cuestión de los tratados y también frente a cualquier particular. Esta igualdad en abstracto también es la construcción del sujeto de derechos. ¿Quién es el sujeto de derechos aquí cuando analizamos el tema de la gestación subrogada? El sujeto de derechos es la mujer, el sujeto de derechos es el embrión, los niños nacidos bajo esta figura, los padres por intención y con ello también las expectativas jurídicas positivas. Por un lado las positivas, que son la de prestación, es decir, yo como país doy estas prestaciones, esta accesibilidad hacia las personas contratantes, ¿sí? Y por otro lado, su aspecto negativo, el de no lesión para las personas contratantes. Y la igualdad en concreto, pues como es como una herramienta analítica, donde la centralidad del sujeto de derechos tiene su contexto y la reinterpretación del derecho a partir de las necesidades locales. La siguiente, por favor. Y entonces, cabe acá preguntarnos lo siguiente. ¿Cómo podemos desempacar un derecho en el análisis de nuestra normativa vigente, de los casos concretos a resolver y de la política pública, por ejemplo, que deba o se quiere implementar en el rubro de la reproducción humana y las técnicas de reproducción asistida? ¿Cuáles van a ser entonces los elementos esenciales o subderechos de cada derecho? Es decir, los componentes de ese derecho. Por ejemplo, el derecho a la salud, visto desde el sujeto mujer gestante, niña o niño por nacer, ¿cuáles son los elementos esenciales o subderechos para que se garantice el derecho? Si hablamos, por ejemplo, del derecho a la salud, sus subderechos serían los de accesibilidad, por un caso, servicios médicos, servicios de emergencia, medicamentos básicos, el derecho a la información, el derecho a la salud sexual y reproductiva. Y que, ojo, si uno de estos subderechos o componentes esencial del derecho a la salud, como derecho columna para el desempaque, si uno de los subderechos falta, entonces la política pública, la decisión, la reforma, la creación de proceso legislativo que implementemos es regresivo. También hay un test de no regresividad. En algún otro momento sería padrísimo que pudiéramos traerlo en algún foro, pero en términos generales, si un subderecho componente básico de un derecho columna falta, ya no es progresivo. Entonces, aquel objeto que nosotros queramos proteger, ¿no?, como sujeto de derecho, pues ya no tiene caso. Es decir, ya se va a desfigurar en una situación de palabrería, de técnicas jurídicas y de lagunas legales. Entonces, cuando hablamos, en este caso que yo les comentaba, del derecho a la salud, para su desempaque, pues deben existir obligaciones. Una de su obligación del Estado, pues es evidentemente la obligación de garantizar. Y la obligación de garantizar forzosamente tiene que tener disponibilidad, tiene que tener accesibilidad, tiene que tener calidad y tiene que ser de aceptabilidad. Disponibilidad, porque, por ejemplo, cuando hablamos del tema de la subrogación de vientres, pues bueno, tendría que estar disponible tanto las instituciones públicas como las instituciones privadas, pues con toda esta capacidad jurídica, técnico-legal, con conocimiento para poder orientar a las madres que deseen subrogar el vientre, tanto a las personas contratantes. Debe ser accesible, es decir, en cada territorio geográfico, deben disponerse estos mecanismos jurídicos, esta capacidad instalada del Estado
estos tribunales, estas instancias de atención especializadas para que las mujeres en todos sus contextos, en todas sus periferias, puedan acceder con ello a todos sus demás derechos. Debe ser de calidad, porque de nada me va a servir, ¿sí?, tener estas instituciones o estas reformas si carecen de esta calidad, y deben de ser aceptables. El tema del desempaque en su aspecto de la aceptabilidad significa que tengo que enfocarme en el grupo específico, porque no es lo mismo llevar a cabo acciones relacionadas al tema de la gestación subrogada en San Juan Chamula, en Chiapas, en Oaxaca, en pueblos, comunidades indígenas, ¿sí?, que mujeres de la urbe, que políticas públicas en mujeres de la urbe. Exactamente lo mismo en el tema de la interrupción legal del embarazo, ¿no? Debe ser el derecho y la obligación de garantizar del Estado, debe tener disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad. Y sobre todo, otra de las obligaciones es respetar los contenidos esenciales para el goce y ejercicio de un derecho, protegiendo entonces la progresividad del mismo, ¿no? Garantizando, por supuesto, que la prohibición de regresión. Y a partir de ahí, podemos utilizar las técnicas de este desempaque del derecho desde cada sujeto involucrado, ¿sí? Desde la perspectiva del niño o niña por nacer, cuando ya nació, analizando como un derecho o columna, por ejemplo, el derecho a la identidad, y a partir de ahí desempacar el derecho a la identidad, ¿no? En él implica también el derecho a la salud, a la integridad personal, el derecho al medio ambiente, es decir, todos estos subderechos que componen el derecho a la identidad, y que recordemos que si falta uno, pues entonces la política pública o la decisión no va a ser lo más favorable desde la mirada de los derechos humanos, ¿sí? Y entonces es ahí cuando nos damos cuenta que no podemos mirar a los derechos de una forma aislada. Y entonces, ya para concluir, en este ámbito de la reproducción humana asistida, específicamente de la maternidad subrogada, pues tenemos que entender que los fenómenos son irreversibles y son progresivos. Y con ellos también tienen que ser progresivos y no regresivos los derechos y las garantías que el Estado debe otorgarle a las personas, ¿sí? La globalización de la infertilidad permite a pacientes de diversos países recibir tratamientos de RHA, reproducción humana asistida, en búsqueda de cumplir su deseo de ser padre y madre. Y este fenómeno ha impulsado la expansión y la internacionalización de los servicios de reproducción asistida, abriendo las puertas a nuevas posibilidades y retos legales. Y sobre todo, la comercialización del útero a nivel internacional, que puede ser tanto altruista como compensada, pero no perdamos de vista que sigue siendo una comercialización. Y no perdamos de vista, por supuesto, el tema de no desdibujar a la mujer como sujeto de derecho, porque entonces no vamos a poder desempacar nunca el derecho. Entonces, este proceso está regulado y supervisado en algunos países por servicios de reproducción asistida en distintos centros, llegando incluso al llamado turismo reproductivo. Europa y Estados Unidos son lugares donde ya existe una industria establecida capaz de enfrentar la realización de estos tratamientos. Sin embargo, la regulación de la maternidad subrogada varía significativamente en diferentes países y regiones, lo que ha llevado a una serie de debates y controversias en torno a la ética y la legalidad de la práctica. Entonces, ¿qué podemos hacer en LATAM frente al avance de estos dos fenómenos y la obligación de nuestros países para mirar a las mujeres como un fin mismo de derechos humanos y no como un medio? Porque existen límites y restricciones a la acción de cada parte involucrada, y la conducta humana no puede ser irrestricta, ni la conducta de los estados parte, sino que en esencia deben atender a los principios y bases y mirar tanto a las normas nacionales como a las convencionales desde la crítica
del juego social. ¿Y por qué? A ver, desde el enfoque crítico y relativista del derecho, conviene acá que el ejercicio de interpretación y el desempaque del derecho sirva para obtener este paraguas de derechos humanos como indispensables para una crítica incluso al propio derecho internacional de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque existe una distancia geográfica, cultural y social entre la comunidad internacional y los estados en los que el derecho internacional de los derechos humanos está llamado a actuar. Entonces, en esta distancia geográfica, cultural y social, pues puede conllevar un déficit democrático en las decisiones que su marco se adopta, ¿no? Que en su marco sean adoptables. Y puede existir un sesgo occidental y liberal que desconoce la experiencia propia de la discriminación estructural o interseccional en contextos de América Latina y el Caribe, porque existimos como diferentes culturas y cosmovisiones y el derecho en acción conforma toda una interpretación y una aplicación desde la convencionalidad hasta nuestros territorios, y justamente si no lo vemos así, difícilmente vamos a ver un derecho transformador, ¿sí? Entonces, desde el derecho nacional, entre nuestro contexto, nuestra cosmovisión y nuestra territorialidad, utilizando de la mano los criterios interpretativos y la convencionalidad, el derecho debe ser transformador y no solo orientador. Por mi parte sería todo. Me parece que cumplo con los minutos destinados para ello. Me despido. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Nuevamente muchas gracias a la doctora Carolina, doctor Alfonso, muchísimas gracias. Un honor como siempre con usted compartir estos espacios y sobre todo a las gentes que hoy nos acompañan. Si hay alguna crítica, si hay alguna reflexión al respecto, si hay alguna pregunta, ya la doctora Carolina tiene mi contacto, tiene mi correo electrónico. Con todo gusto me pueden hacer llegar todas sus preguntas, sus dudas, sus reflexiones, y yo al transcurso de los días se los podré responder y podremos compartir otra serie de reflexiones. Me despido, ha sido un gusto estar con ustedes, que tengan muy buena noche y no me queda más que felicitar este tercer homenaje a nuestro gran amigo y doctor Alfonso, y pues bueno, felicitar a las personas que lo hacen posible. Muchísimas gracias y enhorabuena.